Això és una producció de Amate Televisió, per la salut i el benestar. Bona tarda, gràcies per venir. Comencem puntuals i intentarem anar de pressa perquè tenim poc temps i ha de venir més gent darrere meu. Això, gràcies per ser aquí, sobre el Ramon, vaig fer espai hipnòtic perquè treballo en hipnosi, flors de Bach, massatge reiki, una mica d'auriculopuntura també. Però el que ens porta aquí avui és la hipnosi. És una cosa molt gran, la hipnosi, és aquella cosa moltes vegades distorsionada i que avui senzillament el que miraré és de desmuntar. De desmuntar tot allò que és, reconeixent que és una gran eina, però desmuntant aquella mena de màgia que tenim. Tot i que és una mena de màgia, però farem més assequible. I com ho farem? L'he dividit aquí. A 4 parts. Mites, o sigui, què no és la hipnosi, ens la carregarem. Una vegada l'haguem desmuntat, mirarem de crear-la. Què és la hipnosi? Quan haguem intentat crear què és la hipnosi, doncs per què la puc fer servir? Que d'aplicacions n'hi ha moltíssimes. I aniré tan ràpid com pugui, confio tenir temps per al final fer una miqueta de relaxació, una miqueta de meditació o alguna cosa. Per fer un petit tastet amb tots els condicionants que hi ha. Que és una sala, que són diversos, que estem asseguts, que no és el mateix que està estirat amb música, però amb tots aquests condicionants. I sense més preàmbuls, començarem amb els mites. El mite número 1, que és el que tothom creu, que és que ens adormim. No. La primera part és molt negativa, perquè tota l'estona estaré dient que no. D'acord? No, una persona hipnotitzada no està dormint. Una persona hipnotitzada ha focalitzat la seva atenció en alguna cosa. I la resta del món no li interessa. Sí que és cert que exteriorment ens pot semblar que està dormint, però no ho està. El primer que pregunta algú, però no dormiré? No. Perquè quan adormim és quan estem desconnectats i no ens interessa. Ens interessa mantenir la persona connectada. Una altra, i aquí, si vaig molt de pressa, m'atureu. Aniré força ràpid per això, per tenir temps de fer-ho tot. Una altra de les coses que es pensa la gent, o que és que has de ser una miqueta estúpid, o que has de ser una miqueta curt perquè t'hipnotitzin, o que hi ha gent que està per sobre de tot això, doncs qui es pensa que està per sobre de tot això, perfecte. I aquí et diu, a mi no m'hipnotitzaràs. Tampoc era la meva intenció. Aquest senyor creieu que és capaç de concentrar la seva atenció en una cosa, que és el que us acabo de dir que feia una persona hipnotitzada? No. I com més intel·ligents som, més capacitat de concentració tenim. Faltaria una altra, o una conseqüència d'això, és que és més senzill que focalitzem la nostra atenció en un punt. Per tant, us diria que no és hipnotitzar per igual estúpid, sinó tot el contrari. Com més intel·ligents som, més capacitat tenim de concentrar la nostra atenció, més capacitat tenim de ser hipnotitzats. A partir d'aquí hi ha una premissa, que és una condició sine qua non per qualsevol cosa, que és que un vulgui. Un vol fer una cosa, anem-hi. I un cop ens posem a fer una cosa, doncs com cadascú és diferent, ho farem d'una manera o ho farem d'una altra. Però la primera és voler. I a partir de voler, com més intel·ligents som, més capacitats tenim. Aquí tenim una altra, que és una d'aquelles altres grans pors, que és el que ens va preguntant la gent quan s'informa o quan arriba per fer una sessió, que és la por estar en mans d'un altre. La por en aquest cas està a les meves mans. La por és que diré coses que no vull, és que faré coses que no vull. Això potser és molt més senzill amb un exemple. Que és un amic meu que viu lluny de casa, per tant li costava venir a mi, però que s'interessava en la hipnosi arran de saber que jo la practicava. I un bon dia va decidir buscar a la seva ciutat hipnosi per deixar de fumar, aquell gran producte que tenim avui dia. La hipnosi sí serveix per deixar de fumar, serveix per moltes altres coses. Doncs ve el meu amic, troba un lloc, se'n va cap allà i arriba, li obre la porta
una noia espectacular. Ell, bueno, se la mira, es queda, ja s'empatideix, amic, he fet bé de venir aquí, he vingut al lloc ideal, no tinc parella, no sé si, a més de deixar de fumar, doncs hi haurà més opcions. Entra, fa l'entrevista prèvia, estan fent la sessió per deixar de fumar i a la meitat, amb el meu amic totalment hipnotitzat, aquesta noia li diu, bueno, hem fet, però per garantir l'èxit d'aquesta sessió t'hauries de despullar perquè no t'hauria de relacions sexuals. El meu amic, no li queda res, 30 segons de despullar-se, perquè estava hipnotitzat. Evidentment, no. No. Per què es despulla? Exacte. Exacte. Perquè vol fer-ho. Perquè vol fer-ho. Perquè és una cosa que ell ja hauria fet abans. Abans d'entrar, si la noia li diu mira, el tabac ja ho farem demà, ara passa, ja ho faria. Una cosa és ser conscient, una altra és estar conscient. Estar conscient, estàs conscient, no et quedes inconscient. I a partir d'aquí tots tenim uns mecanismes de defensa, tots tenim una ètica, tots tenim una moral. Això és insalvable, això és inviolable. En aquest cas, si en comptes d'aquesta noia hagués sigut algú altre que a ell no li fa el pes, o hagués sigut jo mateix que li hagués dit ara fem-ho! Perquè no fas res que tu no vulguis ser. Aquí preguntarem, i en un espectacle? Que és el que ens ve al cap. Quanta gent hi ha que va a un espectacle sense que sigui hipnosi i fa un munt de coses. Si en aquest mateix moment aquesta noia, en comptes de proposar-li això, li proposa clavar-se un ganivet a la cuixa, faria no. No, una cosa és que cedim una part del control, cedim tot allò que nosaltres volem cedir. Al final, qui està fora, en aquest cas seria jo, és un guia, és un acompanyant. El que li cedim les coses. Però al final el control tenim nosaltres. Nosaltres arribem fins on nosaltres volem arribar. Com més disposats estem, doncs més profund serà tot. Tornem una miqueta al que dèiem abans. Vols canviar? Vols fer una sessió d'hipnosi? Vols? Sí. Anem. Però no farem res que no vulguem fer. Res que atenti contra la nostra seguretat, res que atenti contra la nostra moral. No. Una altra. I si no em deshipnotitzes, després què passa? És una altra d'aquelles pors. Ara marxaré i marxaré cap a casa i quedaré tota la vida hipnotitzat, no? I ostres, la cagarem. Tornem al mateix. Posem-nos en un altre exemple. Estem fent una sessió amb qui sigui, no? Qualsevol de vosaltres, no? Aniria bé. La sessió, estem a casa, fent-la tranquil·lament, perfecte, tot va bé, i arriba un moment, sempre, ens posem en el pitjor dels casos, a meitat de sessió amb la hipnosi més profunda que podem arribar, a mi m'agafa un atac de cor i em desplumo. Ja, acabat. Ara què? Què passaria? Doncs això. Al final seria, en aquest cas, és una noia, doncs seria algunes vegades que s'aixecaria i es preocuparia per mi. Per què? Us he dit al principi, hem focalitzat la nostra atenció en un punt. Estem dormint? No. Senzillament estem en un punt, en una història, en alguna cosa i la resta del món no ens importa. Però hi ha un guia. El guia desapareix. Trigarem més o trigarem menys a preguntar-nos on és aquest guia. A preguntar-nos on és i trigarem més o trigarem menys nosaltres mateixos. Anirem sortint fins que obrim els ulls i ens el trobem al terra. Per tant, una altra cosa és que es puguin donar ordres posthipnòtiques, ordres per complir després, amb la mateixa premissa, que no atentin contra nosaltres i que siguin beneficioses, perquè al final, després hi aprofundirem més, però la hipnosi és sugestió. Tots som capaços d'entrar en sugestió positiva. I totes les suggestions que es donen, també aquelles que són
cordes posthipnòtiques, aquestes són per després, són suggestions en el nostre favor, per això hi anem, no anem a que ens facin mal ni anem a patir. Anem a que ens facin màgia, a que ens solucionin les coses sense haver de fer res. Aquí tornem-hi amb els exemples, m'agraden molt els exemples perquè és una manera de posar les coses més clares, no? Sí? Tenim un noi que juga a l'equip de futbol del seu poble i els matins treballa a qualsevol centre comercial que ens agradi, 19, 20 anys, i li surt l'oportunitat de fer una prova, de jugar a un equip, no fa falta, primer nivell, però un equip que li permetria a ell viure del futbol, fer una segona B, per exemple, no? Viure del futbol, deixar el centre comercial i durant un temps viure d'això. Des d'aquell dia s'acaba, es bloqueja, no hi ha manera, sembla que es posi les botes canviades, no marca un gol, no? Res. I ve a treballar. Ostres, anem a treballar amb aquest noi, no? Què podem fer? Podem treballar amb ell i el dia que arriba aquella prova, aquell partit de prova, aquell que tanta por tenia, aquell davant del qual s'havia bloquejat per les expectatives, per les possibilitats que li generava, apareix aquell. Sempre que aquell ja fos així. Però ell aquell dia es sentirà així. Per què? Farà alguna cosa, igual que dèiem que no vulgui fer, alguna cosa que no sàpiga fer. Si ell no sap jugar com juga Messi, no jugarà així. Però el que podem fer és que ell se senti així. Ell se senti segur de si mateix. Ell perdi la por a aquell dia. Ell s'alliberi, doni el seu 100%. Per tant, no li solucionem el problema, no arribarà allà i farà... Però sí que l'ajudarem a que ell, amb els seus propis recursos, que al final és el que fem, mobilitzar els nostres propis recursos, perquè la resposta està dins de cadascun de vosaltres. Tornem al mateix. Qui està fora no és un mestre, no és algú que està dient, és que això és així. És algú que ens orienta. És algú que a través de la hipnosi arriba a aquella resposta que està dins vostra. Arriba a mobilitzar aquells recursos que estan dins de vosaltres. Això és la màgia de la hipnosi, la veritable màgia de la hipnosi. No que algú ens inculqui una cosa, ens fiqui una cosa, sinó que és capaç de mobilitzar-nos, és capaç de trobar aquella resposta dins de nosaltres. Què passa? Torno a avançar, però quan parlem de l'hipnoanàlisi o aquella regressió dins d'aquesta vida, estem anant enrere a buscar una resposta. La sé jo, la sabeu vosaltres. L'únic que fem és ajudar-vos a trobar aquella resposta. En el cas d'aquest exemple, el que ajudem és a mobilitzar els recursos que estan dins d'ell. Gairebé en el 90% d'ocasions el primer que fem és treballar l'autoestima. Perquè quan tenim un problema, quan tenim un bloqueig, el primer que camina és la nostra autoestima. És el primer que treballem. I a partir d'aquí hi ha moltíssimes d'altres coses. Per tant, la hipnosi, que de vegades us sembli, perquè de vegades els resultats són espectaculars, però tampoc podem vendre això. Perquè de vegades són espectaculars i de vegades triguen més, evidentment, com amb tot. La hipnosi, encara que de vegades us sembli, no és això. La hipnosi és això. Una eina que tots tenim, una eina que tots som capaços de fer servir, una eina que tots hem tastat. Perquè en siguem conscients o no, tots som capaços d'hipnotitzar-nos, tots hem sigut hipnotitzats alguna vegada, tots som hipnotitzats diàriament. Una altra cosa és que no ens adonem, no ho fem servir, però tots som capaços. Tots, perquè al final és una suggestió. I tots som capaços d'entrar en suggestió positiva. I la hipnosi, aquesta eina tan meravellosa que tenim aquí, no és meravellosa per ella mateixa. És meravellosa per tot allò que podem ficar-hi. És una miqueta el que anirem cap al final. Desmuntant. Algun mite més que s'us acudeixi?
Aquí n'hi ha alguns dels que em pregunten normalment, o algun... Jo pensava que era... o tinc por de... No? Vinga, doncs dir-ho. Què és? Hipnosi. Ara hem vingut aquí a veure a la hipnosi, ve aquí el Ramon, ens la desmunta, ens diu tot això no. A més és com molt negatiu, no. Què és? Doncs d'entrada, la hipnosi no existeix. Ara sí que vam cara. Per què? Perquè... Està bé perquè ara ja he captat l'atenció. La hipnosi no és una cosa, no... Aquí hi ha un telèfon, no? El telèfon. La taula. La hipnosi és un estat. No és una cosa, és un estat. És un estat que l'important, no és l'estat en si. És un estat, com diem, és un estat en el qual estem diverses vegades al dia. Tothom. L'important d'aquest estat és el que hi podem posar. A part del que hi podem trobar a dins. En aquest estat podem arribar a respostes. És el que podem posar-hi. El que podem posar-hi. Noves creences, més autoestima. Podem posar-hi moltes coses. Això és important de la hipnosi. De l'estat hipnòtic. Sí que és millor dir hipnosi, que és més curtet, no? Però al final és això, parlant en propietat, és un estat. És un estat hipnòtic. És un estat hipnòtic que està per aquí. Aquí veiem, moltes freqüències, ostres, la cosa sembla que es torna a complicar una altra vegada, no? Ve aquí Ramon a complicar-nos la vida. Vinc a recordar-vos que tots podeu entrar en hipnosi, tots us hipnotitzeu cada dia, perquè tots us moveu aquí. Aquí estem parlant d'ones cerebrals, freqüències cerebrals, d'acord? Bueno, parlem de beta, alfa, zeta i delta. Beta, ostres, aquí és on estem atents, la nostra atenció està... Acosta't per fer la foto, si vols. No pateixis. Ja està bé. Sí? Sí. Surto? No. Tornem. Beta és on estem alerta, on treballem, on tenim aquella activitat mental, estem atents a tot. Però en qualsevol moment, en dècimes de segon, baixem la nostra freqüència a alfa. Per exemple, senzillament, tothom ha passat de vacances en aquest estiu, hi ha algú que no? O que hagi fet vacances? Tothom n'ha fet? Sí? Este de vacaciones ahora. Doncs mira, mejor me lo pones. Anem a un moment d'aquelles vacances. Ostres, algun moment que hem estat tranquils en aquelles vacances. El fet ja d'estar recordant algun moment d'estar, ja ens abstrau una mica i ja baixa la nostra freqüència cerebral i ja estem a alfa. És instantani. I aquí comença la hipnosi. És la tan famosa hipnosi ericksoniana, que és diametralment oposada al que veiem a la televisió. A la televisió que està molt bé, l'espectacle està perfecte, és ideal, no? Que no ho critico ni molt menys. És ideal per allò, per un espectacle, és perfecte. Però si ve algú a una visita i comença a cridar, doncs tampoc no seria, no? I la ericksoniana és diametralment oposat, no? És aquells contes, no? Què fem amb un nen? Un nen per anar a dormir li expliquem un conte, li expliquem una història, a poc a poc. I ell comença a visualitzar, comença a tranquil·litzar-se. Aquí comença la hipnosi. I a partir d'aquí, és un punt en què ja podem treballar. Ja ha començat, ja podem treballar. Podem aprofundir. De vegades serà necessari, de vegades no. Ja està bé. Al final, tots som diferents. Tots ja arribem aquí de maneres diferents i tots necessitem coses diferents. I aquest moment també és aquell moment del llit, quan trobem la postura i ens deixem anar i ens arriben aquelles coses, ostres, havia de fer, i aquella introspecció també, estem en hipnosi. I si ens deixem anar, si seguim, arribem a aquell punt, al llit en què estem, que sí, que no, estem desperts encara no ens hem adormit. Aquell moment
arriba la gran resposta. La gran resposta. Les claus del cotxe estan allà. Demà. Dius, demà. Estic tan bé que he trobat les claus del cotxe. Sé on són les claus del cotxe, però ja aniré demà. Estic tan bé que segueixo aquí. Seguim amb hipnosi. I a partir d'aquí ja saltaríem. Quan ja realment algú s'adorm. Doncs ja el perdem, no ens interessa. Per això ens movem per aquí. Per això en aquells punts, l'exemple del llit és molt clar perquè tots ho fem cada dia. El que passa, el que us deia, no l'aprofitem, no el treballem, està allà. Està allà. Hi ha grans pensadors, grans ideòlegs, grans compositors que sempre deien que tenien una llibreta al costat a la tauleta de nit per quan arriben aquells moments, aquella inspiració dins d'aquella hipnosi, el que parlàvem de les respostes. Els aquells eren capaços de, en aquell moment, sí, sortir per escriure, però el 99% els altres el que fem és demà. Per tant, ens movem per aquí. És aquest estat. O sigui, no estem adormits. Exteriorment ho pot semblar, perquè veiem una persona relaxada, una persona amb els ulls tancats. Exteriorment ho pot semblar. De fet, d'aquí sorgeix l'error de mitjans del segle XIX, James Wright, és qui va posar-hi el nom arran d'aquesta confusió. Cap problema. Però, res. Vale. Bueno, hemos llegado a la mitad, estamos un poco con ¿dónde está? No os importa, ¿no? ¿Dónde estamos con la hipnosis? ¿No? Nos la hemos cargado, ¿vale? Todo lo que hemos visto en televisión, en los teatros, nos lo hemos cargado. Hemos estado bastante negativos, no. Y ahora viene el positivismo, ¿no? Ahora viene sí. ¿Vale? La hipnosis, lo que les decía, la hipnosis no existe. ¿Vale? Ya nos podemos ir. La hipnosis es un estado. ¿Vale? Pronto sí que es algo, pero es un estado. Un estado, como les decía, bueno, aquí estamos hablando de ondas cerebrales, pero vámonos a lo que es práctico, es un estado al que todos podemos llegar, ¿vale? Al que todos llegamos cada día, ¿vale? Y ahora venía esos ejemplos de cada día, ¿no? Leyendo, conduciendo, ¿cuántas veces hemos llegado a algún sitio? Y yo, ¿cómo he llegado hasta aquí? Volvemos a lo que os decía al principio. No perdemos el control. Tenemos el control. ¿Vale? Y tenemos ese subconsciente que nos guía. Volvemos conduciendo, es un ejemplo como el de mi amigo, el que quería tener relaciones con la hipnoterapeuta. Ella le propone tener relaciones, pues vamos, encantado. Ella le hubiera dicho, clávate un cuchillo, pues no encantado, ¿no? Él o no hace nada, ¿no? O sea, está totalmente quieto esperando otra cosa que a él sí que le interese, o él abre los ojos y dice, bueno, tú estás loca. Conduciendo exactamente lo mismo, incluso es un ejemplo mucho más flagrante, ¿no? Vamos conduciendo, lo que hablábamos, las vacaciones, el tal, no sé qué, aquel estado alfa, ¿no? Ya estoy en hipnosis, esto. Si se cruza un camión, pero no. Tenemos ese cerebro reptiliano, aquella parte más antigua nuestra, que siempre está alerta. Siempre nos protege. Siempre, pues, alguna noche, si estamos durmiendo y hay algún ruido, nos sobresaltamos. Si durmiendo seguimos alerta, no es todavía más. No alerta porque no es necesario, pero seguimos teniendo esa autodefensa. Aquí es muy americano, lo de la hierba. Las películas. Estamos viendo una película y es igual las películas. Igual la película porque es más pasiva que no el libro. Es un ejemplo de lo que os decía, ¿no? De focalizar la atención. Yo como mirar una película, como mirar una película, ¿no? Y me la pongo y soy consciente de que estoy en mi casa, de que estoy en el sofá, de que tengo las palomitas, de que tengo la cerveza, de todo, ¿no? De que tengo la tele, de todo lo que hay aquí en la puerta de la cocina, de todo. Y me pongo. Y la película, si la película es muy mala, pues no. Pero si es una película que me interesa, yo me prendo y poco a poco, las palomitas sí, ¿no? Pero la puerta de la cocina desaparece. La puerta del pasillo desaparece. Va desapareciendo, ¿no? Y yo me voy metiendo en esa película. Yo soy uno más.
Yo soy uno más, yo estoy allí en mi casa y cuando el protagonista abre aquella puerta del sótano para bajar y tú sabes que está el otro abajo, ¿no? Lo sabe todo el mundo menos el que va a bajar, tú estás bajando esa escalera con él. Y no es eso. Ese estado hipnótico, ¿no? Esa vivencia, esa capacidad de sentir, de vivir, es un estado hipnótico. Lo que pasa es que lo utilizamos para algo bueno en ese momento para divertirme, ¿no? Si lo estoy pasando mal viendo una película de miedo, lo estoy disfrutando porque es lo que buscaba. Lo utilizo para divertirme, pero no para crear un cambio. Al final con la hipnosis lo que buscamos es un cambio, o una respuesta, mil historias, ¿no? ¿Y qué es, no? Aquí es el poder de la palabra. Aquí esta podría estar en aquello del no, 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 no. No es que el hipnotizador, el hipnoterapeuta, como queramos llamarlo, hipnotista, hipnólogo, es igual, tenga poderes. No sé, yo tenga un poder. El poder lo tenéis vosotros. Cada uno de vosotros tiene ese poder. Ese poder de la autosugestión, ese poder de la imaginación, ese poder de crear lo que quieras. ¿No? Porque igual que creamos algo negativo cuando estamos estamos creando. Pues vamos a utilizarlo de otra manera, lo utilizamos en positivo. Es el poder de la palabra, porque es a través de la palabra que lo hacemos todo. Todo es a través de la palabra, la palabra, la palabra. La palabra es la guía, la palabra es la respuesta. ¿Vale? Incluso en una sesión que es, digamos, interactiva, en la que la persona que está hipnotizada está transmitiendo, que está viendo, lo que está sintiendo, vuelve a ser la palabra es la respuesta para todo. Es la unión del poder de la palabra con el poder de vuestra imaginación. Ese es el más importante de todos. El poder de vuestra imaginación, porque sois los que llegáis a ese estado y cuando estáis allí, siguiendo un guía, sí, vale, hay un guía, pero sois vosotros. Llegando a ese estado, lo que decía del estado, le ponéis cosas. ¿Qué necesito ponerle? Necesito ponerle autoestima, la pongo ahí. Necesito ponerle un cambio, lo pongo. Necesito ponerle un recordatorio lo pongo. Necesito ponerle una asociación, la pongo. ¿Vale? Es vuestro poder. Ese es lo más maravilloso que hay. Porque es algo... Es su propio proceso. No es algo dirigido desde fuera. Bueno, sí que es una guía, pero no es esto, toma, te lo pongo yo. Toma, la respuesta, ya está, para casa. ¿No? Es cada uno busca su respuesta, cada uno remueve sus recursos, cada uno con una guía abierta. Es cada uno el que va escogiendo las cosas. Y conseguimos esto. Esto es precioso, ¿eh? Luego a veces no es así, ¿no? Pero ¿qué cambiamos? ¿Cambiamos el pensamiento? Volvemos a lo que decíamos antes, vuelve a ser la mente, vuelve a ser vosotros, vuelve a ser la imaginación. El pensamiento positivo nos genera un cambio de actitud. Es así de sencillo. Ese cambio de actitud genera un cambio en nuestra acción. Y esta acción cambia el resultado. Volvemos a lo que decíamos. Buscamos cambios. Cada uno el cambio que él necesite. A veces el problema es que el cambio que uno necesita no es el cambio que uno quiere. Ahí a veces sí que surge un poquito de dilema, ¿no? ¿Qué tal te ha ido? Mal, porque no... ¿Y estás más tranquilo? Sí. ¿Y sí. ¿Y oye, el trabajo mejor? Sí. ¿Y ese mejor? Sí. Entonces... No, porque yo quería que mi mujer... Ya, bueno, pero o sea, tú quieres que tu mujer gane, pero o sea, tu mujer es tu mujer, ¿no? Tú estás mejor con lo tuyo, ¿no? Sí, pero es que mi mujer... No. Entonces el cambio que uno necesita no es el cambio que uno quiere. Pero a veces, si le dejamos tiempo, ese cambio, ¿no? Yo estoy mejor, yo estoy más tranquilo, yo no sé qué, entonces, mi mujer también está más tranquila. Y entonces, si le dejamos tiempo a ese cambio inicial, que es el que necesitamos, el que nosotros queremos, pues también llega. Pero, siempre hay un pero. Nadie puede sacar a nadie de donde nadie quiere salir. Y aquí también hay un pero. Vamos a realizarlo más. Muchas veces lo tenemos muy claro, ¿no? Vuelvo al ejemplo del tabaco, ¿no? Yo no quiero dejar de fumar, ¿eh? ¿Para qué voy a ir? Yo no quiero dejar de fumar, pues ya no voy. Mi mujer me ha comprado tal para que vaya, pero yo no quiero.
Bueno, pues ante esa tesitura hay varias opciones. Una es, pues ya que estás aquí, ¿no vas a dejar de fumar porque no te apetece, porque no quieres. O sea, es que, ¿para qué? Vamos a estar, volvemos a las resistencias, ¿no? O sea, igual que te clavas un cuchillo, pues tú quieres, vamos a hacer otra cosa, trabajamos otra cosa y ya está. Ah, perfecto. Aprovechamos la visita y hacemos otra cosa. Genial. Luego está el que viene. Perfecto, estoy, por ejemplo, estoy depresivo. Vale. Se trabaja y... Bien, 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 bien. Y llega un punto, ya está, esto es una mierda, no vengo más. ¿Por qué? Porque estoy mejor y entonces en mi casa ya no me hacen caso. Entonces en mi casa ya no están pendientes de mí. Entonces, claro, me van a dar el alta y tengo que trabajar otra vez. Entonces yo estoy mejor estando así porque sí tengo atención. Pero bueno, aquí sí que no podemos hacerle nada. Bueno, es muy sencilla, la verdad es que es muy sencilla, pero transmite mucho. ¿Cómo lo hacemos? Para llegar a todo esto, todos estos cambios, todo esto que hay que hacer, ese poder de la palabra. Tenemos ahí que es muy, muy importante, el poder de la palabra. Hay que hacer una entrevista, porque aquí también 2 y 2 son 4, y todos los que estamos aquí, cada uno es diferente, cada uno es de su padre, de su madre, cada uno tiene sus intereses, sus motivaciones, su manera de ver el mundo, su manera de llegar a ese estado. Que bueno, allí, digamos que siempre más o menos se hace igual, porque, ¿no? Pero hay gente que tiene su manera de llegar a ese estado. Pues habrá que hacer una entrevista para ver cómo vamos a trabajarlo, qué vamos a trabajar, cómo lo vamos a abordar. Luego haríamos pues, el protocolo individualizado. O sea, ¿qué quieres? Dejar de fumar, dejar de fumar. Peso, peso. Autoestima, autoestima. Una respuesta, pues vamos a buscar una respuesta, lo que sea, ¿no? Teniendo en cuenta el poder de la palabra. El poder de la palabra tiene un riesgo, que es un poder muy poderoso. Haber dicho antes. No, como estaba, digo, bueno, está al aire, pues lo dejamos aquí, sí que es cierto que se nota. Sí, de descanso. El poder de la palabra tiene un problema, que es muy poderoso. Y de la misma manera que nos ayuda a generar grandes cambios, a buscar ese estado, en ese estado ponerle aquello tan importante para conseguir el cambio, para obtener una respuesta, también puede llegar el poder de la palabra, que es algo que a priori es buenísimo, y destrozarlo todo. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a algo negativo. Por eso es tan importante esa entrevista. Porque en esa entrevista, como he intentado no hacerlo un poquito, me voy a poner serio. En esa entrevista el que venga nos puede decir pues, igual su padre murió de pequeñito y no lo ha conocido. Bueno, sí, quedémonos aquí. Claro, bueno, pues que evidentemente pues, marca, ¿no? Pues, bueno, pues la madre estaba sola, claro, tenía que trabajar más, todo lo que implica. Y queremos generar seguridad. Estamos buscando seguridad. Y en ocasiones asociamos seguridad a la familia. Estar en casa, volvemos a lo mismo, ¿eh? Cada uno tiene sus ideas, pero es algo que generalmente, ¿no? El hecho de que estás en casa con tu padre y tu madre, pues bueno, ¿no? Eres pequeñito, ¿no? Y genera seguridad. Claro, le planteamos una situación que él no ha vivido. Podemos empezar a estropear las cosas. O que, en vez de, ya no eliminamos a figura paterna, sino que era un padre pues, problemático, un padre que tenía problemas con la bebida, un padre agresivo, un padre violento, un padre que la ha maltratado. Y nosotros lo que le decimos es, imagínate que tú estás tan tranquilo en tu casa con tu padre. La reacción es totalmente opuesta a la que buscamos. Por eso es muy importante esa entrevista, ese vamos a conocernos, no vamos a hacer hipnosis en serie. Es decir, venga, yo tengo aquí, ¿tú qué quieres? ¿Seguridad? Toma, esta. ¿Tú qué quieres? ¿El tabaco? Toma, esto. Vuelvo a la negatividad. Vamos a conocernos, vamos a ver qué es lo que necesitamos, vamos a ver qué es lo que busca
vamos a trabajar sin prisas. Bueno, ya que la gente viene, ¿no? Pues, ¿qué buscas? ¿No? ¿Qué es lo que te trae aquí? ¿Qué es lo que te preocupa? Vamos a intentar afinarlo lo mejor para individualizarlo todo. Al final es, por eso, ¿no? Individualizar es aumentar las garantías de éxito, ¿no? ¿Algo que os haya quedado en el tintero sobre qué es? Vamos a música. Vale, me voy a decir, ahora vamos para el aire, ahora se me hago de ojo. Bueno, la hipnosis es eso. Al final es... Vamos, perfecto. És ese... Sí. De fet, és una mica com psicologia cognitiva, no? És que em recordes una mica el Sant Andreu, el Rafael Sant Andreu, no? Amb la manera... De fet, és psicologia cognitiva, no? Racional, aplicada... Sí i no, perquè volem anar una mica més enllà. El que es tracta és de tractar les pors, les inseguretats, de l'autoestima i, bueno, de fet és un procés psicològic, no? Sí. Però és més directe que no d'aprendre al psicòleg? Home, es més ràpida. No enfocamos, vuelvo a lo mismo. Sería tendencioso decir, no, esto es así, así y así. Pero no enfocamos los cambios a 2 años vista. ¿Vale? Vamos a vernos durante 2 años. No, vamos a buscar que eso sea lo más rápido posible y que la persona sea autónoma lo más rápido posible. ¿Vale? Jugamos con ventajas y desventajas sobre otro tipo de tratamientos. ¿Vale? Desventajas, pues bueno, psicología igual puede buscar otras cosas. Nosotros tenemos una cosa a nuestro favor que es la apertura a muchas otras posibilidades. ¿Vale? La apertura a ver qué nos ofrece la persona. Por eso os digo, es dentro de vosotros. ¿Vale? Aunque guiemos, ¿no? ¿Vale? Ese cambio cognitivo, ¿no? Que damos, pero también muchas veces es ver qué hay. ¿No? Ver qué hay dentro de ti. Entonces, vamos a movernos. Vamos a movernos. Y la idea, como mismo la mía, ¿no? Es que tampoco alguien no se enganche a mí. Hay que venir pues las veces que haya que ir en función de lo que uno quiera trabajar también. ¿No? Y que la persona sea como más autónoma mejor, lo antes posible, ¿no? Por eso, aquí sí que es un pequeño paréntesis, un pequeño ahora yo, como no me gusta, pero bueno, ya que se ha oído el tema, ¿no? Por eso lo que se puede hacer, es, lo que hago en mi caso, es añadir flores de Bach, ¿no? Para trabajar entre sesión y sesión, que las flores también nos ayudan a hacer un camino, igual a trabajar cosas que no hemos trabajado directamente con la hipnosis, y siempre alguna grabación, algún audio, ¿no? Varios audios, esto sí, eso ya son estandarizados, no están, vamos a individualizar el protocolo, vamos a estandarizar esto, siempre dejando mucho margen para que la persona se lo haga suyo. A veces planteamos, es tan sencillo, ¿no? Como dejar cosas abiertas, ¿no? Plantear una situación en la que os proponga, ¿no? Bueno, hay esa relajación, esa profundización, en la que os propongo ese lugar en el que te sientes tan bien. Por ejemplo, cada uno de vosotros probablemente tendrá un lugar distinto en el que se siente bien. Eso es solo un pequeño ejemplo de cómo abrir las cosas para que luego las rellenéis de contenido. Cada uno de vosotros le pone su contenido. Y eso nos ayuda a, pues es lo mismo, trabajar vuestros recursos, porque son vuestros, movilizar vuestros recursos, cada uno tiene los suyos, cada uno sabe lo que hay que movilizar, encontrar cada uno su propia respuesta. Sí que es cierto que dices, bueno, pues tenemos una guía, tenemos unos protocolos que ayudan a, ¿vale? Pero siempre teniendo en cuenta quién tenemos delante. ¿Quién tenemos delante y cómo llegamos a él? ¿Vale? ¿Y qué poder tiene de imaginación? Al final... Es que, por ejemplo, sí. En el caso ese del padre, ¿no? Estás comentando del padre, el terapeuta, que, claro, está bien, ¿no? Porque si ella viene o él viene porque tiene un problema, lo lógico es que, vamos,
tú como terapeuta, tú le intentarás ayudar a hacer el cambio, ¿no?, de la visión sobre el padre, ¿no? O sea... Bueno, igual lo que buscaba era otra cosa, ¿no? Yo la idea aquí era decir por qué hay que hacer algo, una entrevista previa, ¿no? Para no cagarla, ¿no? Sí. Así de sencillo. Claro, porque tu función, claro, si tiene un miedo, tiene detrás está el padre, la madre y está toda la familia, eso seguro. Exacto. Entonces, claro, es el ayudarle, ¿no?, a cambiar esa visión dentro de la hipnosis, ¿no? Exacto. Y aprovechar ese poder de la imaginación que tenemos todos. Claro. Tenemos todos y cada uno de nosotros. Y podemos hacer, si queréis, antes del para qué sirve. El que quiera poner a prueba esa capacidad, ese poder de la imaginación que tenemos cada uno de nosotros, haciendo un breve ejercicio. El que quiere lo puede hacer, el que no quiere, evidentemente que no, nada más faltaría. Con los condicionantes que tenemos aquí, ¿vale? Que tenéis y que tengo, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado a trabajar con una persona. ¿Vale? El tema grupal, pues, no es algo que no me ha llamado la atención nunca. Igual, ahora sí y cambio, ¿no? Es probar, bueno, más que probar es reafirmar, ¿no? Afirmarnos a nosotros mismos que somos capaces de crear cualquier cosa que queramos. ¿Vale? Vamos a utilizar nuestra mente, ¿no? Vamos a parar. Pues aquí hay cambios, mil historias, ¿no? Pero al final vamos a usar nuestro poder. Nosotros somos capaces de cambiar lo que queramos, de convertir en realidad algo que igual aparentemente no lo es. Sí que está, ahí es donde aparece aquella varita mágica de antes, ¿no? Aunque a veces lo parezca, no lo es. Pero sí que somos poderosos. Repito, el que quiera, el que le apetezca, ¿vale? Hacer un breve ejercicio de minuto y algo, que seguramente tendrá resultados dispares. ¿Esto quiere decir algo? No. Por lo mismo que os decía, el que es, hay que, ostras, perfecto, genial, de 10, vale, es que tú eres, bueno, aquí está, te sientes cómodo de esta manera, y el que no, pues se sentiría cómodo haciendo otro tipo de ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo, para el que sencillamente os pido que el que quiera, el que no, pues tranquilo, guarda silencio y ya está. Ahora sí. Es poner, mira. Imitadme, y acabaremos antes. Es un ejercicio que se hace mucho. De hecho, es un ejercicio que en teatros, en espectáculo, se utiliza como cribas. Lo utilizan en grandes teatros, ¿no? Tenemos 150 personas, ¿no? Vamos a ir cribando para que suban aquí algunos, ¿no? Pues vamos a hacer cribas. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una criba que luego el que lo haga bien saldrá aquí y hace la gallina. ¿No? No. ¿Pero eso es real? ¿Eh? ¿Eso es real? Esto... No lo sé. Sí, claro. Esto de la gallina y todo eso. Claro que sí. Claro que sí. Pero te tienes que prestar para hacer eso. ¿Volvemos a lo que os decía al principio? Claro que sí. Te tienes que prestar porque si yo no quiero hacer la gallina, no me vas a hacer la gallina. Pero probablemente ya no saldrás. Bien. Ya no saldrás. Porque si yo veo que estoy haciendo un espectáculo y... ¡Un voluntario! No. Pues voy a ir. Bueno, pero a ver, yo tengo la suerte de que sé lo que es, ¿no? Porque yo soy psicoterapeuta y yo pues... Pues es algo... No, me faltaría. Entonces cuando tienes a una persona en la vía, más o menos haces una especie de hipnosis, ¿no? Para llevarla donde quieres llevarla, ¿no? Entonces yo sé que si salgo, tú no me vas a hacer la gallina, porque no quieres. Exacto, entonces... Es lo que os decía al principio. Si tú te prestas, vas a hacer la gallina. Es lo que os decía al principio, ¿no? Con el miedo que tiene gente a estoy en poder, ¿no? Soy un títere, ¿no? Tú te prestas a... Pues en consulta o en una visita, o como queramos llamarle, te prestas a que alguien te pregunte y respondas, a que alguien te genere, te sugestione y busques unas respuestas, tú te prestas a esto. Igual que, mira, aquí hay una línea, además, prestas a esto, o en un teatro, tal no sé qué, estás aquí, te prestas a hacer otra cosa. También hay gente que va a, no sé,
su día iba la gente a humor amarillo, ¿no? Allí a darse golpes y nadie iba hipnotizado. O cualquier barbaridad que podemos ver por televisión, ¿no? La gente es esterilizada. Si en medio de eso pusieran a alguien, Jeff Toisanes, ¿no? Que sale ahora en el hormiguero y esta gente que hace... En medio de todo esto lo pones a él, bueno, claro, como anillo al dedo, ¿no? Va perfecto. No sé, lo ponemos en un debate televisivo, pues igual allí... no, porque no toca. Al final decimos eso, porque no toca. Ya está. A lo que íbamos. ¿Vale? Vamos a hacer algo rápido, ¿no? Yo digo, rápido porque íbamos... Un cuarto de hora. Sí. Gracias. Es rápido, es sencillo, y sencillamente es... sencillamente, qué bien, puedo repetir. Es demostrarnos el poder que tenemos, demostrarnos que somos capaces de crear cualquier cosa que nos venga en mente. ¿Vale? Que somos capaces de entrar en sugestión. Porque al final, hablamos de muchas cosas. Es tan sencillo como la sugestión. Todos somos capaces de entrar en sugestión positiva. Todos somos capaces de sugestionarnos. Y a partir de aquí nos podemos dejar llevar o no, pero todos somos capaces de entrar en sugestión positiva. Esa sugestión nos lleva a un estado y ese estado lo podemos utilizar. Este sería el resumen, ¿no? Hemos estado aquí 3/4 de hora y el resumen sería este. Sugestión positiva que nos lleva... Sí, sugestión positiva que nos lleva a un estado. En ese estado lo interesante es lo que le podemos poner. ¿Vale? Que nos puede dar cambios, respuestas, lo que sea. Eso es lo importante. Y vamos a ponerlo en práctica. ¿Vale? Con los condicionantes que hay. ¿Qué os pediría? Los pies bien apoyados, firmes, así, pues bueno, entra aquella energía de la tierra, ¿no? Aquella presencia que sube, que nos enraiza con la tierra. ¿No? Las manos, bueno, llevo los anillos, pero bueno. Uy, anillos. Sencillamente, no hace falta reloj, ¿no? Sencillamente, cerrar fuerte, que esté bien cerrado, ¿eh? Bien entrelazados entre ellos, que estén a una altura que podamos observarnos, ¿no? Que al final que nuestra atención se encuentre allí. Volvemos a lo que he dicho al principio, ¿vale? Aquí hay muchas cosas, ¿no? Porque están mis manos, ¿no? Y están todos ellos, es todos vosotros. Os voy a eliminar, ¿no? Ahora voy a hablar de tú, porque ahora solo importas tú, ¿vale? Sencillamente, cierras firmemente las manos, que estén bien entrelazadas, sintiéndolas la una con la otra, y te centras exclusivamente en tus manos. Fijas tu vista en tus manos o cierras los ojos y te centras sencillamente en tus manos, como más te guste. Solo importan tus manos. Ahora mismo solo existen tus manos. No existe nada más que tus manos. Y sigues respirando. Y te centras en tus manos. En cómo se unen los dedos. En cómo contactan los unos con los otros. Y cómo vas sintiendo el aumento de temperatura en tus manos. Cómo vas sintiendo cómo tus dedos se van fundiendo los unos con los otros. Lentamente. Tus dedos se funden los unos con los otros. Se funden como si fuera hierro, acero, cualquier metal que se va licuando y que se va fundiendo. Tus dedos se funden los unos con los otros, quedan pegados, como si estuvieran unidos con un potente pegamento. Y lo sientes tus manos como una sola. Tus manos como una sola, fundidas la una con la otra, las palmas unidas, los dedos unidos. Y además, puedes crear alrededor de tus manos. Alrededor de tus manos puedes crear. Creas un armazón, un caparazón resistente, del material más resistente que imagines. Creas un caparazón y unes todavía más tus manos. Tus manos quedan unidas, totalmente unidas, y las sientes. Las sientes firmemente unidas como una sola. Tu mano es una sola. Ahora tus manos son una sola, las sientes pegadas, fuertemente pegadas, totalmente pegadas, unidas, totalmente unidas como una sola. Tus manos, tu mano, pegadas, totalmente pegadas, imposible de separarlas. Están tan pegadas, fuertemente pegadas, que es imposible separarlas. Aunque lo intentes, es imposible separarlas.
y lo intentas, cuento del 1 al 3, intentarás separarlas, pero será imposible, y cuanto más lo intentes, más se pegarán. 1, 2, 3, intentas separarlas y más pegadas están, y están más pegadas, lo intentas, y cuanto más intentas separarlas, más se pegan, y cuanto más lo intentas, más pegadas están, cuanto más intentas separarlas, más se pegan, y dejas de hacer nada y abres tus ojos. Dejas de hacer nada y abres tus ojos. Y sencillamente tienes delante tus manos, sin aquel armazón que has creado. Tienes tus manos, que te das cuenta que las vas mirando, y vuelven a ser esas dos. Son esas dos manos que tú, sencillamente, poco a poco, puedes ir soltando, puedes ir separando. Puedes volver a su estado original. Sencillamente es eso. Tú, ahora vuelvo a vosotros. Habrá resultados dispares. Habrá quien, me quedo aquí porque es lo que dice que todo está bien, todo está bien. Al final, cada uno con su imaginación puede crear cualquier cosa. Y eso es hipnosis, eso es la magia de la hipnosis. Y a partir de esto, tan sencillo, ¿vale? Volvemos a aquellos iniciales de dormir, totalmente la conciencia de estar en manos de... ¿no? Estaba todo el mundo aquí, ¿no? Focalizando la atención, creando. Esto es un sencillo ejemplo, ¿vale? En una sala con mucha gente, con alguien que no conocéis, pues si aquí empezamos a quitarle condicionantes, imaginad hasta dónde podemos llegar. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿No? Podemos llegar donde queramos. Donde queráis podéis llegar con la hipnosis. ¿Y en regresiones? Por ejemplo. Ahora, si dejáis, sí que iré rápido, tenemos 8 minutitos. Os paso rapidísimo. ¿Para qué podemos utilizar la parte de para jugar con nuestras manos? ¿Vale? Y para demostrarnos a nosotros mismos, porque al final es una demostración de yo puedo hacer cualquier cosa que imagine. ¿Para qué la podemos utilizar? Producto estrella, la gran moda, el gran producto que está fagocitando la propia hipnosis. Dejar de fumar. Aquí podemos sumarle otras cosas, ¿no? Pero hoy día parece que el producto estrella es dejar de fumar. Podemos utilizarla para dejar de fumar. Podemos cambiar la asociación al final, ¿vale? Que reaccionemos de distinta manera ante un estímulo. Hay un estímulo que es el tabaco, que va a estar ahí. Podemos cambiar cómo reaccionamos ante ese estímulo. Igual que podemos cambiar nuestras manos, podemos cambiar cómo reaccionamos ante un estímulo. Fobias. Podemos trabajar las fobias con hipnosis. La 1000 veces repetida autoestima, y que en ocasiones es el inicio de todo, ¿no? Yo tengo un problema que me va comiendo, que me va encorvando, que me va haciendo pequeño, y tengo que levantarme un poco para plantarle cara, ¿no? Esa ansiedad, ¿no? ante algo, puede ser algo puntual, como puede ser un examen. El ejemplo que os decía, ¿no? de aquel jugador de fútbol que tiene, pues tranquilizarnos, ¿no? Tener una herramienta, buscar incluso anclajes que nos permitan recuperar esa sensación de calma para estar tranquilos. Regresiones. De hecho, al final, digamos que todo lo que sea de ahora para atrás es una regresión, ¿no? O sea, ayer es una regresión, ¿no? A partir de aquí, bueno, podemos ir tirando para atrás, buscando lo que le llamaríamos hipnoanálisis, ¿no? Tirar para atrás, ¿no? Y luego, según las creencias de cada uno, algo en lo que no me voy a meter, podemos seguir más allá. Esto, cada uno tiene sus creencias. Es algo que dejo ahí, porque bueno, es algo que a veces frena mucho a quien tiene unas creencias, ¿no? O le llama mucho a quien tiene otras. En función de las creencias de cada uno, se puede trabajar más allá. Sencillamente relajarnos, ¿no? Muchas veces la relajación la iniciamos incluso como un ejemplo, ¿no? Como una comparación, como una meditación, ¿no? Vamos a relajarnos, relajar las piernas, relajar los brazos, relajar el cuerpo, relajar la mente. Entonces, pues también nos sirve para eso la hipnosis. Vamos a estar bien. Algo que también se está llevando bastante últimamente.
banda gástrica con hipnosis es uno de los ejemplos. Algo muy interesante y que lleva más allá, eso que hemos dicho, de crear con nuestra mente algo. Esto es generar la sensación de mi estómago es más pequeño, es algo que es muy interesante. Muy interesante. Etcétera, 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 etcétera. Y ahí esto me pareció interesante porque jugaba a mi favor, ¿no? Es algo que encontré por internet, me pareció interesante porque jugaba a mi favor, ¿no? ¿Cómo es de efectiva la hipnosis comparada con otras cosas, ¿no? Con el psicoanálisis, pues es muchísimo más efectiva. Y no me voy a meter, ¿no? No voy a criticar a nadie, ni mucho menos. Algo que pones, pues dices, mira, esto juega para mí, ¿no? Vale. Bueno, vale, lo dejamos ahí. Por eso, no sé si os he ayudado, si no, si os ha servido, si os ha dejado las cosas claras, si os he generado más dudas, si esperabais otra cosa. ¿No? ¿Os ha parecido interesante el detalle este de la mano? Pues bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias por permitirme desmontar un poco todo aquello que llamamos hipnosis y intentar de convertirla en algo que sea más palpable, ¿no? Más tangible, ¿no? Y de permitir pues, presentarme, exponer para que os puede servir la hipnosis. No sé, si a alguien le queda algo más, yo por mi parte sencillamente es eso. Muchísimas gracias.